Oye, firmaste mucho. Sí, Buenas noches. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de Publicaciones, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Galería Curimansuto, agradecen su asistencia a la presentación del libro Gabriel Orozco. Esta noche nos acompañan en el Presidium Juan Villoro, Sergio González Rodríguez, María Minera y, por supuesto, Gabriel Orozco. En sala nos acompaña la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, quien dirigirá unas palabras. Muy buenas noches, amigas, amigos todos, amigos de los medios de comunicación, amigos que están esta noche en el presidio. Bienvenidos sean todos ustedes a la Sala Ponce, el foro que el Instituto Nacional de Bellas Artes ha destinado desde siempre a la discusión y análisis de lo más sobresaliente de la cultura artística en México. Nos da un gusto enorme tener a Gabriel Orozco esta noche entre nosotros. Bienvenido, Gabriel, es un orgullo recibirte en esta sala y en esta institución. Ya que no solo admiro el trabajo de Gabriel, apreciado tanto en México como en el extranjero, sino que me interesó desde hace muchos años en su carrera, su talento creativo y su rigor intelectual. Esta noche es significativa porque presentamos un libro largamente esperado que sin duda contribuirá al mayor y mejor conocimiento del universo orozquiano. Gabriel Orozco es un libro que, por estar construido desde dentro, de la circunstancia del artista, de su pensamiento, de sus inquietudes y sus propósitos, ayuda a la comprensión no solo de su obra, sino también de las artes visuales contemporáneas. Los autores que en él participan nos acercan a lo que se denomina las nuevas expresiones, término que a veces se esgrime solo para desentenderse de lo que no se comprende. Y por eso creo que esta obra está llamada a contribuir a desterrar muchos prejuicios. Se encuentran aquí para descifrar el trabajo de Gabriel Orozco, Sergio González Rodríguez, María Minera y Juan Villoro, tres críticos que han abierto no pocas ventanas hacia nuevas realidades o hacia viejas realidades que habían permanecido ocultas. Para esto está también aquí el propio artista, creador de una obra única que despierte en nosotros la sensación de que el arte pareciera ser algo espontáneo hasta que reparamos en su rigor formal y su complejidad. Estoy segura que de nuestro foro se revestirá este día, esta noche, de inteligencia, de conocimiento y naturalmente de arte. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, de veras es un orgullo, Gabriel, tenerte aquí, y gracias, amigos del Presidium, por participar en esta presentación. Buenas noches. Queda en uso de la palabra el director editorial de la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Julio Trujillo, quien moderará la mesa. Gracias, buenas noches. Bueno, en efecto, mi trabajo es moderar una mesa con extraordinarios artistas y escritores, así que me restaré rápidamente para dejarles la palabra a ellos. Solo quiero decirles que a nombre de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA es un gran gusto y orgullo presentar este libro, verlo por fin materializado, un libro que era imprescindible, que ya existía en otros idiomas, en inglés, en alemán y en francés, y que evidentemente la falta de su existencia en español era casi alarmante, por eso nos dimos a la tarea de hacerlo así. Fue una tarea compartida que no hubiera sido posible sin la ayuda del propio Gabriel, de la Galería Curimansuto y del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fueron estas
fuerzas unidas las que permitieron que se hiciera el libro bien y se hiciera rápido para tenerlo con nosotros a finales del año pasado y ahora para esta presentación. Voy a presentar brevísimamente a cada uno de los participantes. Ustedes los conocen bien, así que las semblanzas, entre comillas, serán más bien un trazo rápido de los queridos amigos que ustedes bien conocen. Vamos a empezar con María Minera. Ella, como saben ustedes, es crítica de artes visuales y escénicas en distintas publicaciones, entre las que destacan Letras Libres, La Tempestad, Fahrenheit, Saber Ver y Cuaderno Salmón. Los dejo con María Minera. Hola, ¿se oye? Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y me quiero disculpar de entrada porque los voy a aburrir con un texto que escribí. Yo no soy buena improvisadora como algunos de esta mesa, entonces pasaré rápido a leerles esto, que además es breve, no se preocupen. Estar hoy aquí me recuerda inevitablemente que hace casi 7 años, en esta misma sala, nos reunimos algunos de los que estamos aquí y por ahí, más otros, a hablar también aquella vez del trabajo de Gabriel Orozco. Cosas muy interesantes se dijeron aquella noche, pero sobre todo recuerdo una salida de la boca del escritor Pablo Soler Frost que nos dejó a todos un tanto pasmados. Orozco, dijo él, es el verdadero heredero de los 3 grandes del muralismo mexicano, Rivera, Siqueiros y Orozco, el otro. Aunque no un cultivador, más bien, dijo, es como un hijo pródigo que ha sabido usar esa herencia para ocupar el corazón mismo del arte nacional, obligándolo a renovarse. Recuerdo que mientras Pablo decía estas palabras, el público y quizás algunos de los que estábamos en la mesa hicimos así. Probablemente Soler Frost lo creía, además, pero sospecho que ese día lo dijo para provocar justamente eso, un revuelo. Creo además que él fue el último en tomar el micrófono, así que esa noche nos fuimos todos de aquí rumiando sus palabras. ¿Será Gabriel Orozco el heredero de los 3 grandes? La verdad es que hay pocas cosas, esencialmente, más alejadas del muralismo y sus nociones de estilo, de arte público, que la obra de Gabriel Orozco. Entiendo que Pablo se refería a un tipo de visibilidad, no de búsqueda, pero aún así me pareció y me sigue pareciendo poco atinado el parentesco. Si nos empeñamos en encontrarle una genealogía a Orozco, hay una figura mucho más clave del arte mexicano con la cual relacionarlo, Manuel Álvarez Bravo, y creo que por razones obvias. O alguien se atrevería a negar, por un lado, que Orozco tiene la misma debilidad de Álvarez Bravo por las cosas pequeñas, sobre las que, por otro lado, deja tantas veces caer la luz de la anomalía, como la llamaba Bretón. Rara vez se dice, pero me parece que entender a fondo la obra de Gabriel Orozco pasa por reconocerle ese aire que tiene a veces de surrealista. Y eso me lleva ahora a pensar precisamente en las palabras que publicó semanas atrás la señora que suele aparecer en Laberinto, el suplemento cultural del diario Milenio, esa Marine Le Pen de la crítica de arte, acerca precisamente del libro que hoy nos ocupa. Permítanme leerles un párrafo completo porque realmente no tiene desperdicio. Y voy a comenzar la cita. Sus objetos y fotografías huyen de proporcionar una experiencia estética al espectador. Son presencias medrosas que piden pasar desapercibidas. Por eso hace un enorme esfuerzo dentro de sus limitaciones estéticas y creativas de ser simpático, ocurrente, acomoda sus cositas, enfila las piedritas, pone cáscaras de limones en un tablero de ajedrez impreso en una mesa, coloca papelitos en árboles artificiales y además los bautiza para que nos quede claro qué está haciendo. Meada de perro es una meada de perro en la nieve. No hay lugar para el misterio aquí, la confusión o la interpretación. Repite una y otra vez las mismas ideas, círculos, manchas, intervenciones chistosas. Lo mejor de todo, si me permiten, de este intento por desprestigiar el trabajo de Gabriel Orozco, es que esta persona ni cuenta se da de lo acertadas que son muchas de sus impresiones.
Porque en efecto, los objetos y fotografías de Orozco piden pasar desapercibidos. Este rasgo que comparten muchas de sus obras, que son a veces tan discretas que casi no parecen estar allí, es no solo parte de su encanto, sino el centro, diría yo, de las investigaciones tempranas de este artista, inspiradas en un claro deseo de disolver el arte en la vida y que parecían intentos de responder de muchas maneras a esta pregunta. ¿Qué es lo mínimo que debe hacerse para conseguir que un objeto o una situación o un material cobre una dimensión escultórica? Basta, por ejemplo, con el vaho de un respiro que queda por unos segundos detenido sobre la superficie de un piano. ¿Basta con eso? La irrupción de Orozco en la vida de los objetos puede ser así de efímera a veces, así de vaporosa, pero siempre suficiente para dejarnos ver cómo la forma y el contexto de ese objeto o material o situación se extienden y se convierten sutilmente en algo distinto. La obra de Orozco se ubica en esa zona de completa accesibilidad, como la llamaba el artista brasileño Hélio Oiticica, en la que nadie en esa zona se siente constreñido por estar en presencia del arte, porque se trata de las cosas que vemos todos los días sin de veras mirarlas. Por eso el teórico Benjamin Buchlo le dio alguna vez al trabajo de Orozco el nombre de escultura de la vida cotidiana, porque ciertamente hay ahí un trato constante con lo que está más a la mano. Desde sus comienzos, Orozco ha intentado que veamos las cosas de todos los días a través de los ojos del arte, y no el arte a través de la mirada indiferente de las cosas. Puede parecer lo mismo, pero no lo es en absoluto. Duchamp, por ejemplo, se propuso transformar el modo en que veíamos el arte a golpe de realidad. El urinario le sirvió así para llamar la atención sobre las condiciones necesarias para que la obra de arte tenga o no tenga lugar. Para Orozco es ahora el arte el que puede arrojar una interesante luz sobre los asuntos más familiares y por lo mismo más anodinos. La realidad no es sorprendente, dijo alguna vez Orozco, pero hay un momento en que nos lo parece. La escultura de la vida cotidiana no puede funcionar de otro modo si no es subrepticiamente, sin hacer aspavientos. Pensemos, por ejemplo, en Home Run, esa suerte de escultura esparcida que Orozco presentó en su primera exposición en el Museo de Arte Moderno en Nueva York en 1993. En esa ocasión, Orozco invitó a los vecinos del museo, cuyas ventanas apuntaban directamente al famoso patio de las esculturas, a participar en ese ejercicio colectivo que consistió en ofrecer una misma imagen repetida rítmicamente en los distintos alféizares, la de una naranja fresca colocada en el borde de un vaso transparente. Así. Nada en el museo sugería que la pieza estuviera teniendo lugar del otro lado de la calle 54, así que solo el visitante más observador podía descubrirla entre los árboles al pasear por el jardín. Desde luego, también daban con ella los peatones atentos. De Home Run solo quedan hoy algunas fotografías que dan cuenta a un tiempo del riesgo, porque la sutileza era tal que rayaba en lo intangible, y de la eficacia de la instalación. Cuando por fin se la ve, el efecto es realmente sorprendente. Pero ¿cómo nos pueden sorprender unas simples naranjas? Pues exactamente así. Cuando una naranja deja de ser fruta para volverse forma, puede entonces actuar desde otro lugar, uno en el que su mera presencia nos asombra. Recordemos que la obra de Orozco surgió en parte como una respuesta al arte que en ese momento, al final de los años 80, llenaba las salas de los museos y las galerías. Un arte pomposo y vociferante que a la nueva generación le producía completo escepticismo. Al comparar una pieza como Home Run con el perro de flores gigante de Jeff Koons o los lienzos monumentales de Georg Baselitz, se entiende rápidamente que lo que Orozco se proponía era sobre todo huir de la aparatosidad y el derroche. Se refugió entonces en un territorio opuesto donde no caben los ademanes vistosos ni las emociones recargadas. Otro ejemplo, la extensión del reflejo, donde el artista consigue con las llantas mojadas de una bicicleta prolongar en un círculo el dibujo de las ramas de un árbol proyectadas con claridad de espejo sobre un charco. Recordemos también que muchos de los trabajos de Orozco son fotografías que registran acciones que el artista lleva a cabo en cierto momento
con la finalidad de llegar a una imagen que, al revelar una particular organización de la materia en el espacio, no puede sino ser considerada escultórica, en clara oposición a lo pictórico que ordena la materia de que dispone los pigmentos solo dentro de los límites del cuadro. Porque efectivamente, como dice nuestra Madame Le Pen, Orozco acomoda sus cositas, enfila las piedritas, pone cáscaras de limones en un tablero de ajedrez, coloca papelitos en árboles artificiales. A una mente obnubilada como esta serie de acciones le parecen poca cosa. Peor, le parecen indignas del arte, el arte con A mayúscula, ese arte cuyos asuntos desde luego no se escriben en diminutivo, ese arte donde solo hay cosotas, piedrotas, papelotes, sentimientotes, ideotas. A alguien que no ve que la sutileza y el ingenio y la sencillez, pero sobre todo la gracia, son materia del arte más interesante posible, no solo no entiende la obra de Gabriel Orozco, sino, me temo, la historia del arte de los últimos 100 años, que ha sido particularmente juguetona y hasta pueril a ratos. Y no entiende ni lo uno ni lo otro, en buena medida porque no tiene eso que nos enseñó el arte del siglo XX que había que tener, sentido del humor. El arte académico no se distingue tanto del arte más avanzado por su apego a los esquemas, al corsé, como por su abierta solemnidad. Y por supuesto que desde esa pobre perspectiva, unos limones colocados como fichas en un tablero impreso sobre una mesa de aluminio desvencijada no tienen el menor interés. Si a uno no le hace gracia que una colorida escultura se pueda construir no solo a partir de los elementos más precarios, sino a la mitad de una improvisada partida de ajedrez, simplemente no podrá entender el corazón de esta obra ni de muchas otras. Hay que poder ubicarse con comodidad entre la sorna y el desvarío para entender, por ejemplo, la caja de zapatos vacía. Si uno, en cambio, cree que el arte está ahí para sacarnos siempre una lágrima y encima está esperando que la escultura aparezca siempre con la severidad y la rigidez y la disciplina de un Arno Breker, definitivamente no sabrá qué hacer con obras como estas, pues no pasará de verlas como una serie de intervenciones chistosas. Y en esta lectura que pone todo de cabeza, chistoso tiene curiosamente el sentido de algo que no tiene chiste. Pero además, hay que decirlo, aunque sea una obviedad, estas obras no solo son chistosas, o mejor, en ellas el chiste, el desvarío, el comentario sarcástico, la ironía, están ahí solo para ser cruzados como puertas que llevan a lo que Walter Benjamin llamaba la iluminación profana. Esa que puede provocarnos un instante de inesperada lucidez, de aguda percepción del devenir de las cosas y ponernos finalmente más allá de nosotros mismos, como por cierto ocurre siempre frente a las obras de arte que por X o Y funcionan. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que la lectura del libro que hoy nos ocupa se hace más que nunca indispensable. Los textos aquí recogidos, que desde luego habrá quien los vea como puras necedades, sirven, por supuesto, de acercamiento inmejorable a la obra de Gabriel Orozco, pero no solo eso. Nos dan el gusto añadido de ofrecernos una buena oportunidad para entrarle al mejor arte de nuestro tiempo. Nada más que eso, pero nada menos. Gracias. Sergio González Rodríguez es escritor y crítico y columnista del diario Reforma y del suplemento cultural El Ángel. Algunos de sus libros son El Centauro en el Paisaje, finalista del Premio Anagrama de Ensayo en Barcelona, Huesos en el Desierto, finalista del Premio de Reportaje Literario Internacional Letra Internacional, y su libro más reciente es La Máquina Feminicida. Los dejo con Sergio. Gracias. Bueno, yo elaboro cada año, probablemente ustedes sepan, una lista de lo mejor y lo peor en términos de libros publicados. Claro, para hacer este tipo de listas hay que ser muy pesimista y muy optimista. Y yo tengo prestigio como ser pesimista. Se acaba de estrenar hace unos meses la película Hecho en México, que a lo mejor lo vieron. Ahí hago la aparición más rápida en la historia del cine mexicano. Aparezco un segundo a cuadro y digo, soy un pesimista.
Eso me pasa por mi mala fama, desde luego, pero cuando hace uno este tipo de listas, yo hago confluir al optimista y al pesimista que llevamos dentro. Ustedes saben la historia, ¿no? El pesimista dice, las cosas no pueden estar peor. Y el optimista dice, sí, sí pueden. En este sentido, cuando yo trato de recuperar los títulos publicados, bueno, pues oscilo entre ambos extremos. Justamente para tratar de explicar mejor por qué establecí o escribí que el libro de Gabriel Orozco que presentamos esta noche es el libro más importante del año y probablemente de mucho tiempo más. Escribí algunas notas que quiero compartir con ustedes, solamente les ruego 10 minutos de su vida. A finales de los años 70, Rosalind Krauss publicó lo que sería su influyente ensayo Sculpture in the Expanded Field, la escultura en el campo extendido, en la revista October en la primavera de 1979. Su postura fue un deslinde contra la pureza formalista del modernismo. La expansión a la que se refería Krauss aludía a la pluralidad de medios, materiales, formas, derivaciones e intercambiabilidad a los que podía recurrir el arte desprovisto de marcos y límites convencionales. La crítica estadounidense añadió a tal propuesta el reconocimiento de las mixturas e hibridaciones propias de un mundo cada vez más interconectado. La elasticidad, desbordamiento y forcejeo con los límites de la pintura o la escultura comenzaban a desafiar la libertad de los artistas. Todo esto implicaría un proceso creativo proclive a cuestionar el origen, la memoria, la trayectoria y la actualidad del arte y sus productos. La tradición, las ideas heredadas, la formación artística, las instituciones de por medio debían ser acosadas y cuestionadas a fondo a partir de sus posibilidades respecto de los medios considerados secundarios hasta entonces, fotografía, video, instalaciones, performances. En suma, tendrían que explorarse diversas operaciones críticas. Krauss culminaba su ensayo con las siguientes palabras: he insistido en que el campo expandido, la posmodernidad, se produce en un momento específico en la historia reciente del arte. Es un acontecimiento histórico con una estructura determinada. Me parece sumamente importante examinar esa estructura y eso es lo que he empezado a hacer aquí. A una generación de distancia de aquellas palabras, cuando incluso el término posmodernidad parece obsoleto, se puede comprender la aportación de Krauss como un logro extraordinario que auxilió a formar a intelectuales y artistas que acogieron sus ideas para replantearlas en sus proyectos y prácticas, al menos en una parte quizás tal sería el caso de Gabriel Orozco. Como puede leerse en el libro Gabriel Orozco que presentamos esta noche, del propio artista, con ensayos de Ann Temkin, Brian E. Fair, Benjamin Buglow, traducidos por Gabriela Jáuregui. La oposición como fundamento de un propósito transformador donde lo real puede no ser verdadero. Ann Temkin recuerda que en Gabriel Orozco el proceso creativo y sus productos serían el derecho y el revés que borran los límites convencionales de la obra artística, por ejemplo, la factura de un objeto o el espacio restringido en su locus consustancial denominado estudio. En sentido contrario, en Orozco la experiencia del viaje, lo efímero, el accidente y la desmitificación de los materiales construyen obras. En otras palabras, la vida y el arte, sin muros ni fronteras, la utopía de la propia existencia en su fuerza contingente. La obra, como piedra rodante, así sea de plastilina, que reemplaza al creador y viceversa, y contagia su plasticidad a las galerías, los museos y el público mismo. En el contexto del mundo, la solidez se licua en el aire, se acelera, se comprime, el artista descentra, disloca, desplaza. Los vínculos entre las personas, las cosas y la realidad se vuelven imprevisibles y la urbe y el campo trasvasan sus influencias. Las cosas se descosifican cuando el artista las descubre en su abandono, que recobra otros sentidos bajo su mirada, clasificación y reordenamiento. Compañía y capacidad de observar. Lo que ves no es, sino lo que puedes y quieres imaginar. Nada es idéntico,
todo es diverso, elusivo, móvil, disoluto, polimorfo, a la vez visible e invisible. Un proceso de creación semejante implica una negatividad que dará luz alterna, oblicua, indeterminada y mutante, múltiple. La parte en el todo y el todo en cada parte. Un cuaderno que proyecta una obra es una obra que será otra cosa u otras. Brian Nefer examina la centralidad de los cuadernos en la obra de Gabriel Orozco y se detiene en la intensidad taxonómica de ellos, tanto como en la utilería de la que constan. Refieren, registran o analizan objetos, textos, fotografías, dibujos, imágenes halladas, montajes, diagramas, planes, patrones de pensamiento, listas, planos, voluntad libresca que construye mundos artísticos con fechas y número de páginas, vocación de infinitud, carente de codicia, maquinarias internas de la mente creativa, vértigo capcioso que evita las respuestas para surtir conjeturas. La amplitud viva de los cuadernos se vuelve invasiva, alcanza las mesas de trabajo y se desborda a lo inmediato, a la calle, a la ciudad y al mundo. Si nada contiene la fuerza creadora, el contenedor, el recipiente accede a zona de misterio inmanente. Los cuadernos son un centro cuya circunferencia está en todas partes, algo semejante a la escritura que detenta la exterioridad, la contiene y la violenta, como quería Maurice Blanchot. Benjamin Buglo anota que Gabriel Orozco redefinió los parámetros de la escultura en el presente y la salvó o guardó de su extinción. Para fundamentar su tesis, tal crítico se centra en lo que podrían denominarse 6 procedimientos inherentes a la imaginación de Orozco, a saber: 1. Desmarcación del determinismo cultural del Estado-nación o la universalidad global, es decir, lo que textualmente apunta Buglo es la transgresión estética de todas las condiciones externas de sobredeterminación. 2. Reubicación de la tradición moderna y de su par de estrategias básicas, el objeto encontrado y el objeto manufacturado, que se vuelve instrumento de conocimiento, reconfiguración y deriva estético-artística. 3. Liberación de la escultura de sus restricciones convencionales. 4. Multiplicidad de diversificaciones del evento escultórico al insertar un proceso físico transformador dentro de un objeto escultórico, desde luego. 5. Acumulaciones y combinatorias orquestadas. 6. Prurito de obsolescencia en medio de la aceleración del contexto histórico, que se reflejaría en una dialéctica crítica entre lo nuevo y lo efímero, lo utópico y lo extraterritorial. Estos procedimientos solo indican la abstracción de la complejidad viva y elusiva que habita en cada obra de Gabriel Orozco. La cronología que implica el libro de Paulina Pobocha y Ann Bird permiten acceder al trayecto excepcional de Orozco y vislumbrar su capacidad creadora desde sus primeros años, marcados por viajes intercontinentales y sus contactos con otras culturas, así como su oposición a los compromisos con la identidad mexicana a través de obras que ya son legendarias como Caja de Zapatos Vacía, La DC o Papalotes Negros y algunas otras que nombró María hace un momento. En cada obra, lo emblemático se ve relegado por la oblicuidad, no solo geométrica o de materiales, sino de conocimiento prospectivo e imaginación sobre los alcances del arte. Sus obras menos emblemáticas muchas veces encubren valores más desconcertantes. Un creador de primera magnitud realiza obras importantes. Una figura superior de la cultura como Gabriel Orozco elabora obras importantes que se vuelven imprescindibles, ya que transforma los modos de producir y comprender no solo la cultura, sino la realidad entera. Se desplaza sin ser disecado. La suya es la flexibilidad y la libertad en plenitud. El libro, Gabriel Orozco, su estética de la inquietud radical, obra que, en su riqueza y complejidad, signa una época. Muchas gracias. Juan Villoro,
Es narrador, ensayista, cronista y periodista. Voy a mencionar 3 de sus libros, nada más. El Testigo, que tuvo el Premio Herralde de Novela en 2004, Los Culpables, que tuvo el Premio Antonin Artaud en 2008, y bueno, el ensayo, el texto La alfombra roja al imperio del narcotráfico, por el cual también recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2010. Su libro más reciente creo que es Arrecife, la novela Arrecife. Los dejo con Juan Villoro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí. Bueno, a diferencia de María Minera, que es crítica de arte, o de Sergio González Rodríguez, que se ha ocupado de estos temas, o de muchos amigos que nos acompañan, que son artistas, curadores, críticos, historiadores de arte, mi visión respecto a la obra de Gabriel Orozco es más bien la de un curioso, la de un testigo, la de un cronista que ha tratado de dialogar con ella y sobre todo de divertirse a través de las muchas sugerencias que propone y, como ya señalaba María, del sentido del humor que tiene. Confieso que, como tantos, me he visto desconcertado numerosas veces ante el arte contemporáneo, incapaz de saber por qué un carrito de hot dog es un carrito de hot dog y 3 carritos de hot dog son una instalación. He pasado por este vértigo del desconocimiento y recuerdo mucho un pasaje de Andy Warhol en sus diarios, en donde él abre una caja de madera que le había dado Joseph Beuys, conteniendo unas botellas deliberadamente artísticas que se habían roto durante el viaje. Y Andy Warhol dice, contemplo un montón de añicos y no sé si esto es arte o es basura. Lo dice con cierto retintín cínico, un poco implicando que tal vez desde antes de abrir la caja él ya sospechaba que eso pudiera ser basura, y en el código de Andy Warhol equivalía un poco lo mismo, arte y basura, como una provocación. Entonces, dentro de las muchas provocaciones estéticas del arte contemporáneo, me he perdido en ellas y lo digo para tratar también de enfatizar el sentido que he encontrado en una obra profundamente coherente, congruente, múltiple, variada, como la de Gabriel Orozco. Recientemente, Gabriel se ha interesado en el tema del boomerang como deporte, que es una actividad que siempre le ha interesado, también como objeto estético, pero sobre todo, creo yo, como dinámica, el objeto que se lanza y que regresa, el círculo trazado en el aire. El círculo es inmanente a la imaginación de Gabriel Orozco, lo vemos aparecer una y otra vez al modo casi de un mantra, y lo que implica simbólicamente un boomerang es, por supuesto, un regreso. Estamos celebrando con este libro el regreso de un artista que cada vez más se ha ido interesando en trabajar en México y en tener un diálogo con nuestra cultura. De modo que celebramos, pues, este giro hacia el origen, que, como ocurre siempre con Gabriel Orozco, solamente puede ser transitorio y, por supuesto, que es iconoclasta, porque teóricamente la línea que debería regir la vanguardia es siempre la de la flecha hacia adelante y no la del regreso. Estamos en un momento experimental de algo que regresa en el aire, un objeto de cacería que trae una presa. Y el motivo que nos convoca es tranquilizador para alguien como yo, porque es sumamente convencional, que es un libro, un objeto que se diseñó bien y para siempre en el siglo XII, y que luego en el Renacimiento adquirió su último impulso significativo cuando ya se pudo imprimir, y ahora pasa por su fase electrónica, pero que esencialmente es lo mismo. Entonces, en este arcaico objeto que es el libro me hace sentir un poquito más tranquilo ante el arte contemporáneo.
La historia de Gabriel Orozco se escribe, y eso es muy interesante en el libro, a partir de varias rupturas. El libro es una muy cuidadosa, muy meticulosa cartografía de un artista. Creo que hizo bien Sergio González Rodríguez cuando lo nombró el libro más significativo del año, porque en realidad es el mapa de navegación de un explorador que ha partido sin rumbo fijo y que ha hecho buena parte de su trayectoria fuera de México. Es conocida la historia de otro de sus regresos al país después de haber estado en los años 80 en Madrid y en compañía de artistas como Abraham Cruz Villegas, Gabriel Curi, el Dr. Lacra y Damián Ortega, fundó el Taller de los Viernes, un taller sin jerarquía, a pesar de que Gabriel era quizá el más informado de ellos, un poco mayor en edad, y donde empezaron a buscar nuevos horizontes para el arte, horizontes que, como señaló Sergio, rehuían la noción de estudio, la noción de museo, la noción de galería, la noción de técnicas más o menos reconocidas o estables. Se formó Gabriel Orozco como pintor y dibujante, es hijo de Mario Orozco Rivera, colaborador de Siqueiros, conoce profundamente desde su propia casa lo que fue la historia del movimiento de la pintura muralista, del nacionalismo mexicano, del arte comprometido, entendió esto, pero lo entendió para buscar un sendero distinto, un sendero propio. Yo lo conocí en un proyecto absolutamente convencional, acaso el más convencional que ha hecho en su vida, que fue ilustrar un libro mío, en 1985, con unos dibujos maravillosos que lo revelan como un artista aplicado extraordinario. Es una mafia de señoras gordas que son terribles aquí, no sé si alcanzan a verlas, es extraordinario, y aquí el universo convertido en caramelos. El libro se llama Las golosinas secretas y era un tipo de dibujos que hacía Gabriel con tejidos y todo. Desgraciadamente no conservamos los originales, ya los hubiéramos subastado en Sotheby's. Pero bueno, es lo más cerca que yo he estado del arte de vanguardia y lo más lejos que ha estado Gabriel Orozco del arte de vanguardia, este libro. Así lo conocí. Y desde entonces me llamó la atención su sentido del humor, la capacidad de reducir el universo en una colección, lo mencionaba muy bien María, de objetos aparentemente insignificantes. En este caso eran caramelos, era una miscelánea donde se abría una puerta y el universo entero para unos niños estaba representado por golosinas. Y esto justamente es lo que enfatizaba esta capacidad que tenía desde sus orígenes en 1985, era esto, Gabriel Orozco, de mezclar el arte con la vida. A mí me sorprende en sus exposiciones que suele colocar mesas que parecen muestrarios de pequeñas cosas, una especie de inventario del mundo, de alfabeto que todavía no se arma en arte y que espera ser armado, y que está ahí como las sílabas elementales de la materia. Esto me llamó mucho la atención y algunos años después, en 1989, fui a la exposición A Propósito, que tenía este título enfático porque exponía instalaciones en México, algo extravagante en aquella época, y mucha gente podría decir, esto, ¿de veras querían hacer esto? Pues era A Propósito el título. La curaduría fue, me parece que del propio Gabriel, junto con Guillermo Santamarina, a quien yo conocía de la escena del rock porque era vendedor de discos en la tienda Yoko Quadrasonic. Nos recomendaba extraordinarios discos en una época en que Sergio González Rodríguez tocaba en el grupo Enigma bajo... Sí. Estamos balconeando muchas cosas. Sí, bajo el nombre de guerra de Sergio Acuario, porque todos tenían su apellido artístico era el signo del zodiaco. Yo hacía un programa de rock que se llamaba El lado oscuro de la luna, y entonces nos pareció fácil pasar del alto volumen a las instalaciones que estaba presentando Guillermo Santamarina junto con Gabriel Orozco en el Desierto de los Leones, y fue un momento para mí muy importante. Yo había estado viviendo 3 años en Berlín Oriental, una ciudad que estaba determinada por una
majestuosa, escandalosa instalación que era el muro de Berlín, estaba presente en la vida de la gente y ante la cual muchos artistas, significativamente Joseph Beuys, reaccionaron con contrainstalaciones. Entonces en México llegaba digamos, este asomo de lo nuevo. Pero bueno, vemos que también lo nuevo tiene historia e incluso se convierte en materia de libro. Esta historia remota de los años 80 es una historia que ahora nosotros vemos como una leyenda incomprendida, como una leyenda que quizá ninguno de nosotros vislumbró hacia dónde iba a ir. El propio Gabriel, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas buscaron caminos en distintos lados y durante mucho tiempo iniciaron una errancia fuera del país, en donde no necesariamente la ruptura que estaban practicando podía entenderse, en parte por confundirse mucho con la vida misma. México es un país que vive en estado de instalación permanente. Cuando Gabriel Orozco pone un burro de planchar en una azotea de Rotterdam, desestabiliza el espacio urbano. En México una azotea es un espacio para la ganadería de azotea, para una cantidad de actividades que rebasan toda serie de propósitos. Entonces, había esa confusión, no había una tradición y había, yo creo que el deseo en estos artistas de ser fieles a una audacia y de romper la idea de estar constreñidos en un lugar para trabajar in situ en muchos lugares, de acuerdo a los desafíos que plantearan los distintos materiales. Es decir, la historia de Orozco es la historia de un desplazamiento, pero para ir entendiendo el paisaje a medida que él mismo lo modifica, para irlo cambiando. Es extraordinaria, por ejemplo, la fotografía en donde él, con algunos desechos, crea una isla que parece una isla de Manhattan dentro de Manhattan, una isla dentro de la isla. Reacciona de este modo con los materiales. Va a reaccionar con la ciudad como un espacio de transformación de su propia materia, construye una pelota de plastilina con su propio peso y la arrastra por la ciudad cubriéndola de polvo, de detritus. Esta obra se llama Piedra que cede y en donde recoge pues las huellas de la ciudad, las huellas del lugar para ser expuestas. Me parece notable, y el libro lo expresa muy bien en los distintos cortes que hace, en la reproducción de imágenes y en el énfasis que pone en distintas piezas de Gabriel Orozco, que hay primero el intento por sacar la pieza del museo, la famosísima obra Jonrón que ya mencionaba María Minera, que es exhibir naranjas que se volaron la barda como pelotas de béisbol y que salieron del Museo Metropolitano de Nueva York y fueron a dar a las ventanas de los vecinos. Esta idea de trasladar el museo a otro sitio, también ideas conceptuales fascinantes como la de convertir la Galería Marian Gutman en un espacio que se puede ver de otra manera al exhibir exclusivamente 4 tapitas de yogurt. Por lo tanto, esa es la puesta en valor de un vacío. O sea, la galería se convierte en el objeto exhibido, del mismo modo en que la caja de zapatos en la Bienal de Venecia se convierte en el objeto por excelencia de el desecho y al mismo tiempo en el recipiente absoluto del arte. Hay una discusión muy interesante en el libro entre Gabriel Orozco y el curador de la Bienal, que le dice: vamos a sujetarla en el suelo para que sea una pieza fija, para que nadie se la lleve, y Gabriel insiste en que debe ser como una pieza perdida, como una pieza viva, en la medida en que es una pieza depositada en el espacio que puede ser modificada por cualquier persona. Está ahí como podría estar en otro sitio. Este flujo continuo con la vida, convertir la vida en una forma del arte y el arte en una forma de la vida, creo que han determinado la extraordinaria imaginación de Gabriel Orozco, que no es ajena al proceso artesanal. Una de sus obras más conocidas, Mis manos son mi corazón, es precisamente un trabajo artesanal en donde las manos construyen un corazón. El poeta Gilberto Owen dijo: el corazón yo lo usaba con los ojos. Este aforismo de Gilberto Owen hace que el corazón tenga una función óptica, que el corazón sea atributo de la mirada. Gabriel Orozco hace que el corazón tenga un sentido artesanal,
orgánico, manual. Las manos son el corazón, lo cual lo asocia necesariamente a un trabajo artesanal que está presente de la manera más imprevista en los más diversos objetos. Por ejemplo, en la famosa DS, el Citroën, que langosta, esto está hecho manualmente con un trabajo de precisión artesanal extraordinario. Es quizá una respuesta mexicana a la intervención francesa y una posibilidad de utilizar tecnologías populares conocidas en la colonia Buenos Aires para colocar 40 piezas robadas de un bocho en otro bocho o en 40 bochos distintos, ¿no? Esta artesanía de la hojalata la convierte en una pieza hiperaerodinámica del arte con un trabajo manual extraordinario. Pero luego Gabriel Orozco juega, por ejemplo, con la representación. Y digo juega con la representación porque de repente regresa a la pintura, pero decide hacer pinturas como las de Lipchitz, que son pinturas, se preciaba Lipchitz de ello, que fueran telefónicas, es decir, que él encargaba, de acuerdo con patrones cromáticos, cómo debían ser dibujadas sus pinturas. Es decir, ahí la intervención manual, por ejemplo, es menos fuerte que en algo que parecería desarrollado industrialmente. Entonces, siempre esta posibilidad de sorpresa, alejarse de lo que parece manual, acercarse a lo que parece industrial. Creo que estamos ante un trabajo que renueva los muy diversos alfabetos de la materia y hace que, por ejemplo, una calavera comprada en una tienda de biología de Soho pueda ser retrabajada como un tablero de ajedrez. Por supuesto, con todas las asociaciones simbólicas que podemos hacer a partir de la calavera, el famoso memento mori de la pintura renacentista, ¿no? Este recordatorio de que todos somos mortales, y al mismo tiempo el tablero de ajedrez, el decurso del destino, las fichas que tenemos que mover antes de llegar al infaltable jaque mate. Entonces, tenemos este trabajo, y luego también los objetos encontrados duchampianos, pero que asocia con lo orgánico, por ejemplo, la ballena hallada en Baja California, que luego trabaja con dibujos, y esta Matrix colgada en una biblioteca en donde desde entonces no ha dejado de haber agua. Es, como tantos artistas, Gabriel Orozco tiene un don profético, ¿no? Es interesante cómo el libro, por ejemplo, recoge aspectos de la vida de Gabriel que él también incorpora al arte. Y nuevamente la dimensión que me parece central en lo que decía María Minera, de entender la cotidianidad, de entender la vida diaria como una expansión de la apuesta estética, y, por ejemplo, la casa que él construye en el Pacífico, que tiene que ver con el observatorio famoso de Yantar Mantar en la India, al que Julio Cortázar dedicó el libro Prosa del Observatorio, pero en donde el espacio, también como hacían los mayas, por ejemplo, que tenían espejos de agua para ver las estrellas, la piscina en el techo se convierte en un espejo del cielo. Y ahí vemos también este elemento del orgánico. Recientemente está trabajando con piedras Gabriel Orozco, que es otro objeto encontrado en la costa, piedras trabajadas por el tiempo, trabajadas por el agua, y que él retrabaja para sacarles texturas, capas, y convertirlas en algo que parece un talismán. Yo le decía, un talismán o sumamente arcaico o de una civilización todavía futura, y un elemento de ciencia ficción y de arqueología en estas piezas extraordinarias que se exhibirán en abril en la Galería Curimansuto. Entonces, el libro nos va haciendo entrar en todas estas vertientes del trabajo de Gabriel Orozco, sin faltar algunos objetos de diseño extraordinariamente irónicos, como la famosa ping-pong, la pieza, la mesa de ping-pong, en donde hay un estanque en el centro, o el trabajo, y es muy interesante lo que cuenta el libro, del proceso de creación, por ejemplo, el elevador. Hay algo que dice ahí Gabriel y que es muy cierto.
Nosotros solemos pensar que los elevadores son objetos industriales y que habría muchos modelos y uno pide el modelo 24 y te dan un elevador. La mayoría de los elevadores han sido hechos de acuerdo con la dimensión de un edificio. Es como extirpar un órgano de un cuerpo, sacar un elevador. Y este es un elevador sacado de un edificio en demolición, pero retrabajado para que tenga la altura del propio Gabriel y sienta una sensación de extraño vértigo el visitante, porque no se sabe si sube o baja, ¿no? el elevador. Tiene esta sensación de que es algo que puede ascender o descender en cualquier momento. Y ahí, por ejemplo, vemos nosotros la historia de esta pieza, que es algo que minuciosamente nos va contando el libro. Hace algún tiempo pude conversar con Gabriel en Nueva York. Él se iba a Cuba y hablamos de las piezas creadas en Cuba por la necesidad, por la urgencia del periodo especial. Las bicicletas que de pronto se convierten en motocicletas con una bomba de fumigar y que recuerdan el ingenio del propio Gabriel, que tiene una pieza de bicicletas ensambladas, cuerdas para colgar la ropa hechas con celofanes de caramelos, en fin, piezas de desecho que se convierten en objetos útiles. Por ejemplo, un ventilador hecho con trozos de acetato de un antiguo LP. Y en estas piezas creadas por la necesidad hay siempre un interés estético. Las piezas funcionan mejor si juegan con la estética y si tienen muchas veces un punto de vista irónico que nos recuerde: estoy reciclando algo anterior. Y yo creo que en el arte de Gabriel Orozco siempre hay un periodo especial, es decir, la única temporada que conocería él en su relación con los objetos, en su relación con la naturaleza, es la del rescatista de las cosas para resignificarlas, para reciclarlas, para que cumplan una función que sea simultáneamente útil y estética, para jugar con ellas sin borrar las huellas de lo anterior. Esto que algunos artistas involuntarios, accidentales, han hecho por necesidad, es un propósito extremo en Gabriel Orozco y que ha cumplido a lo largo de su muy rica trayectoria. Hay a lo largo de su obra metáforas del vuelo y del desplazamiento continuas, boletos de avión, pases de abordar recortados con los círculos que lo caracterizan, una maleta exhibida en Estambul como pieza del arte, un paracaídas que compró en Canal Street y que soltó en Islandia, metáforas del vuelo. Esto nos lleva al punto de partida: ¿a dónde va el boomerang de Gabriel Orozco? ¿Qué vemos en este libro o qué apunta al porvenir? Una de las partes más interesantes del libro tiene que ver con los cuadernos de Gabriel Orozco, que son un laboratorio de trabajo y que son quizá el momento de la pausa que le permite pensar de otra manera. En algún momento él dijo que las casas donde él vive son espacios para pensar, son sitios que él organiza para tener ideas. Y lo mismo se puede decir de sus cuadernos, son casas para pensar, escritos por supuesto con la caligrafía que nunca tendría ninguno de nosotros los escritores, que son caligrafías torturadas por la neurosis y la mala letra. La de Gabriel Orozco es en sí misma un hecho estético, pero son espacios de reflexión. Y esto me parece muy interesante porque, y en el texto se dice lo siguiente, es toda obra tiene una pátina de polvo y hay grabados, Gabriel expuso grabados con esta idea, que no son sino polvo impreso. Y de alguna manera los diarios son el paso del polvo, ese tránsito de lo que está esperando para convertirse en otra cosa. Entonces ahí, en este espacio de reflexión, nosotros vemos que hay apuntes en múltiples direcciones, imposible saber a dónde lo llevará su siguiente recorrido. Por el momento sabemos que le interesa el boomerang, sabemos que este artefacto traza una ruta de regreso. A propósito de este boomerang, le escribió un hermoso poema a Pablo Soler Frost, que no recuerdo, me lo mostró Gabriel, pero un verso
dice más o menos lo siguiente: traes el viento contigo. Es decir, no solamente juegas con el boomerang, sino que tú le aportas el viento. Esto me hizo pensar en una frase de Jean Cocteau cuando le preguntaron qué salvaría él, qué obra de arte salvaría de un incendio en el Louvre, y él dijo sin vacilar: el fuego. Lo que Gabriel Orozco ha salvado en su vendaval artístico, lo que ha puesto de manifiesto es que el elemento que se le resiste y en el que se mueve también, que es este elemento del viento, en donde traza su boomerang, en donde lanza su boomerang, es la zona de resistencia de un artista inagotable, un artista cuyo movimiento es tan indescifrable y que continúa y se recicla del mismo modo como lo hace el viento. Muchas gracias. Gabriel Orozco nació en Jalapa, Veracruz. Ha vivido y trabajado en las ciudades de México, Nueva York y París. De 1981 a 1984 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y de 1986 a 1987 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Recientemente, en 2012, una exposición personal suya se presentó en el Deutsche Guggenheim de Berlín y esa misma exposición fue presentada en el Guggenheim Museum de Nueva York a finales del año pasado y principios de este. De diciembre de 2009 a enero de 2011 se llevó a cabo una exposición retrospectiva itinerante dedicada al trabajo de Gabriel Orozco, que comenzó en el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, continuó en el Kunstmuseum de Basilea, después en el Centro Pompidou de París y finalmente en la Galería Tate Modern de Londres. De esa exposición itinerante nace este libro. Los dejo con Gabriel Orozco. Hola a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por cuidar la publicación del libro. Muchas gracias a Conaculta por hacer posible un libro que, la verdad, tengo que confesar, lo hice pensando en México principalmente porque yo sabía que la exposición itinerante iba a estar en 3 países, bueno, en Suiza, en Francia y en Estados Unidos, pero no iba a venir a México. Y creo que con razón, porque finalmente hace no tanto yo había tenido una exposición en este mismo Gran Palacio de Bellas Artes. Curiosamente, hoy quiero recordar a Mercedes Iturbe, que fue la directora y curadora de esa exposición junto con Patrick Charpenel, pero es coincidencia, pero hoy justamente se cumplen 6 años de su muerte. Entonces, bueno, que quería recordar eso y mandarle un abrazo desde aquí. Pero bueno, finalmente la historia siguió. Hicimos una exposición que viajó por todos lados y el libro que se editó en inglés, obviamente, porque empezó en Estados Unidos y después viajó a Francia, está en francés y está en alemán. Y para mí era muy importante y lo pensé de verdad como un libro para México, en cierta manera, y por suerte y por el apoyo de Conaculta y de todos los que participaron en su cuidado y en su edición, en su traducción, logramos hacer un libro que además, sin conocer a Sergio, de repente resulta el libro del año en México. Bueno, me sentí realmente como un hombre de éxito. Pero realmente lo que además, finalmente poder presentarlo en semejante compañía aquí con ustedes y darle el vuelo a este nuevo boomerang, a ver cómo regresa. Espero que regrese muy leído y muy maltratado y muy dañado por el viento y la intemperie, para que se use mucho este libro, para que sea útil. Es como lo dice Sergio muy ciertamente, y lo habla Juan, es una bitácora, es un diario, es un libro que intenta aproximarse a un libro en donde se cuenta una historia. Hay una historia
cronológica basada en hechos reales. No es un libro, digamos, especulativo, teórico, filosófico, de crítica de arte. Obviamente tiene eso con los autores que analizan el trabajo, pero una parte importante del libro es esta cronología que año por año va narrando el acontecer de creativo en momentos y en geografías específicas. Era muy importante para mí, en lugar de tratar de explicar mi trabajo en términos de medios, de que si uso dibujo o instalación o como todo lo que es instalación, como dice Juan, yo uso de todo y al final lo mezclo y lo mezclo cotidianamente. No es que pase yo de una cosa a otra y a otra linealmente, tal vez precisamente mi vida diaria funciona en espirales de alguna manera, estoy haciendo varias cosas a la vez, no puedo estar concentrado en una cosa por más de 10 minutos, pero finalmente pensaba yo, bueno, que cada año sea una especie de espiral y narrar ese año en función de todo lo que hice en los lugares donde estuve, sería una buena manera de analizar el trabajo y de entender lo que sucedió en cada momento, y olvidarse de medios, de si es dibujo, pintura, instalación o arte conceptual, y más bien entender el acontecer de un artista que estaba encontrando en ese, como lo describen bien, caminando, haciendo el paisaje. O sea, conforme uno va caminando, va modificando el paisaje, y de alguna manera también conforme uno va modificando el paisaje, va modificando un posible futuro, y sobre todo una visión del pasado. Es decir, el arte finalmente, y aquí quisiera escribir notas cada vez que hablaba aquí los ponentes, porque quería como más o menos agradecerles sus comentarios, pero además ahondar en ciertas cosas. Por ejemplo, esa cosa que María Minera recuerda muy bien, que además precisamente ella estaba aquí en eso, hace 6 años y medio o 7 años fue esa mesa redonda cuando estábamos teniendo la exposición en Bellas Artes aquí con Mercedes, y esos comentarios de Pablo Solero eran de una excentricidad espectacular, y sin embargo es curioso porque, bueno, yo platico con Pablo de arte mucho y tenemos visiones muy diferentes, pero hay algo que es atinado de lo que dice. O sea, finalmente me puse a pensar, bueno, finalmente el arte en el que yo pienso de México es el de los muralistas, no por una cuestión de que me guste o no, sino que es el arte que me da a pensar más, es el arte que constantemente me trato de poner en su lugar, trato de pensar, bueno, ¿cómo resolvería yo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué decidieron utilizar esas estrategias de producción, de estética, de talleres de trabajo? Estamos hablando de artistas que cada uno a su manera y todo lo que había alrededor hicieron cosas muy innovadoras en términos de la producción del arte, cómo producir el arte, cómo hacerlo circular en la sociedad. Y creo que eso a mí me interesaba muchísimo y me sigue interesando, y pienso en eso. O sea, no es una cuestión de gusto, que me guste más. Entonces, a lo mejor lo que Pablo quería decir no era un cebollazo de decir el heredero, como si fuera yo una cosa como de pedigrí o de heredero de Hacienda, ¿no? Sino tal vez él a lo mejor siente, y espero, y me daría gusto pensar que a lo mejor la preocupación es parecida en ese sentido a la que tenía esa generación de artistas mexicanos en su relación con el arte público, con cómo circula el trabajo y sobre todo, y lo he visto mencionado mucho, en cómo se produce el arte, o sea, es decir, qué estrategia de producción o qué sistema de trabajo vamos a generar para que ese mismo sistema genere una idea nueva. En efecto, tirar el boomerang, que es aquí un error histórico, el boomerang no es un instrumento de cacería. En realidad el boomerang, el que regresa, es un instrumento de conciencia, es un instrumento de contemplación y un instrumento de comprensión. Para tirar el boomerang hay que entender la dirección del viento, hay que conocer bien el instrumento, hay que saber la altura a la que se tira, y luego, en función de eso, tirarlo con bastante precisión. Y normalmente se usaba para espantar a los pájaros o para decir aquí estoy, para luego sacar el gancho, que se llamaba, que era un boomerang, pero con la parte de arriba más corta, que no regresa, y ese sí no quieres que te pegue. Pero la misma dinámica del gancho hace que el boomerang salga muchísimo más lejos, con mucho mayor potencia y precisión, y es con lo que originalmente mataban los canguros en Australia y todo, pero esa era el arma. En realidad el boomerang
es un instrumento de comprensión del momento que estás viviendo en ese instante, del paisaje. Es un instrumento que te guía la mirada para ver 360 grados alrededor y que vuelve a ti, y eso significa que de alguna manera has modificado el paisaje o te has apropiado del paisaje, o tu cuerpo ha interactuado con el horizonte, el viento, la luz y el espacio de ese momento y el tiempo para capturarlo de nuevo. Entonces, finalmente, creo que yo lo que intenté al trabajar con objetos de la realidad, y esto incluye a los pigmentos y al mármol y a todas las técnicas del arte, que son objetos reales, y además cargados de historia y política y contenido social. O sea, no hay que pensar que el mármol es puro, el mármol tiene fuerza de trabajo, tiene mano de obra y tiene mucha carga histórica, igual que un coche o una plastilina. Tratar de, en cada encuentro con todos estos diversos materiales, encontrar un ciclo de intercambio, de inicio y de vuelta, que regrese, que hable del mismo material y de su historia, de su genealogía en la historia en mayúsculas y de una posible genealogía en mi historia en minúsculas, y de ahí hacer un cambio de escala, de producción y de circulación del significado de ese material histórico. Entonces, al final, el involucramiento de la variedad de... el involucramiento con esta gran variedad de materiales pues tiene que ver con una curiosidad, a lo mejor también tal vez de un historiador. Entonces al final el libro pretende mostrar la historia de un artista, pero narrada en función de hechos, de cómo se fueron sucediendo año con año y en lugares concretos. Entonces eso habla también de lo que contaba Sergio, que quiero decir que soy un gran admirador de Sergio como lector. Me impresiona cómo has leído el libro, los apuntes sobre Buclo. Creo que no conozco a nadie que haya entendido tan bien a Buclo como Sergio, que no es nada fácil. Es Buclo, un escritor alemán muy hermético, de las personas que más sabe de mi trabajo y del arte contemporáneo, pero es muy difícil de leer. Me dio mucho gusto traerlo al español y me dio mucho gusto oír cómo esos criterios que utiliza Buclo, que no son fáciles, que alguien de repente enumere 5 puntos por los cuales este tipo significa tal y cual, de repente pasen a esto, a una cosa tan sintética de un gran lector como es Sergio. Entonces, al final, este libro está hecho para ese lector que Sergio ejemplifica, un lector que va a ser capaz de, al margen de que si es músico rock and rollero o crítico de arte o filósofo de cabecera, pueda entrar en ese vuelo del boomerang de ese libro, leerlo con cuidado y entender ciertas cosas que no solamente son, digamos, la parte lúdica y juego y reciclado, ¿no? Sino por qué ese trabajo, qué es con lo que ha lidiado ese trabajo en esos términos históricos que el trabajo pretende lidiar en su razón de ser cotidiana inmediata, pero cuáles son las implicaciones de esas acciones mínimas, inmediatas, en pequeña escala individual, en relación a lo que no sabemos bien ni qué tamaño tiene, ni por dónde entrarle, pero que se llama la historia del arte o la historia de México. Entonces, un lector así pues es un sueño, sinceramente. Espero volver a hacer otro libro del año en poco tiempo. Me gusta también la idea de pesimista, porque yo no soy pesimista, pero sí soy muy escéptico. Entonces no soy una persona que tenga, digamos, altas expectativas en general, no, porque precisamente no me gusta decepcionarme. Mi última alta expectativa, siempre se burla Juan de mí porque le voy al Cruz Azul. Ya sabía que les estabas pensando. Entonces, como le voy a Cruz Azul, Juan es muy cruel conmigo, porque dice, sí se ve que eres muy buena persona. Pero esa es la única expectativa que me queda. Finalmente creo que, pero es curioso porque yo no soy tampoco pesimista, entonces creo que hay algo de más de escéptico, es decir, no esperar nada, digamos, planificar o algo, pero sí estar sin expectativas, la idea de espectador que espera, el expectante. Soy una persona que actúa y que trata de actuar
no, sin expectativas o prejuicios, sin esperar, sino simplemente empezar a andar a ver qué pasa cuando uno anda, o cosas así. Entonces tiene a lo mejor más que ver con una especie de búsqueda de estar al principio de un proceso, de estar abierto a lo que pueda suceder. Entonces, finalmente, pues, los hechos que van modificando el paisaje, que además cuando uno habla de paisaje es interesante porque la idea de paisaje es como tiempo presente, ¿no? Estamos ahí, pero si lo pensamos como un hecho histórico o como un paisaje histórico, cuando uno está caminando en el paisaje y modificando el paisaje, uno está modificando también el pasado. Y eso es lo que ha sucedido también, que creo que ha sido interesante. O sea, finalmente el trabajo de un artista que está lidiando con los materiales y con los objetos históricos para entender su historia, está modificando la historia de los objetos y la historia pasada del mismo artista. Entonces, al final, esa idea de herencia de la que habla Pablo, que sonaba muy excéntrica, también hay que verla como un diálogo, como una manera de modificar o de reentender y de modificar ese pasado. Y eso pues, creo que ha sucedido, ya ha generado tal vez lo que dice Juan, a lo mejor una especie de desconcierto en ese cambio de esas diferentes escalas de producción y esa manera de lidiar con materiales que a lo mejor no se consideraban ni siquiera mexicanos, si es que existe semejante cosa, como si el barro fuera mexicano. A mí me daba risa, decían, oye, esta sí es muy mexicana. Digo, el barro es de todo el mundo, la tierra la ha trabajado todo el mundo. La calavera es mexicana, y las calaveras, híjole, los mementos muertos también de todo el mundo. Entonces hay una cosa muy chistosa de todavía el hecho de ser un mexicano que trabaja con el barro ya es como súper nativo, digo, o sea, además la hice, en fin, la cosa es que hay todavía mucho prejuicio, pero bueno. Finalmente, pues nada, yo solamente lo último, agradecerles a todos muchísimo, estoy súper emocionado y me gustaría pensar que lo demás lo platiqué con Juan hace poco y yo lo he visto mucho en Sergio y en María, por eso me da mucho gusto que estén aquí. Es un verdadero interés en descifrar, en entender la historia, porque además siento que en México hace mucho falta. Cualquiera de las dos. Falta mucho por hacer en cuanto a nuestra vocación en general por la historia, por los hechos, por escribirlos, por entenderlos, por buscar cómo fueron, por transcribirlos, por leerlos, por recuperarlos, porque hay muchos libros perdidos, porque no, antes de que se nos olvide, no contarlo lo suficiente o tratar de escribirlo, al amor por la historia, no por la crítica, no por la grilla, no por la ideología, no por las opiniones, no por los dramas, como decía María Minera, no por sacarle lágrimas a la gente, sino porque vean hechos que son o que hablan del potencial histórico de ese momento que está uno viviendo, aunque sea una caja de zapatos o un charco en una calle. Y al mismo tiempo tratar de pensar en que esa participación que uno tiene como lector, como artista, como escritor, como analista, es tratar de una vocación por lo que es lo histórico. Siento que no es, digo, a mí es lo que más me gusta leer. Si me preguntan qué leo, pues yo leo lo que se llama la novela de la revolución, es lo que más me gusta leer, porque me encanta leer hechos. Aunque claro, leo un poco de filosofía también, teoría del arte sí me gusta mucho, leo mucho Suzuki como mi filósofo de cabecera de budismo zen, pero realmente lo que me apasiona cuando vengo a México es leer hechos, lo que ha pasado, y sigue pasando, y es lo que me gusta de pensar en que escribir sobre el arte, poder aproximarse a la escritura del arte con eso, buscando la veracidad de los hechos, que la obra misma en teoría debe de generar. Entonces, el problema es que el arte se convirtió en una ficción, que generó ficción, pero creo que hemos intentado que el arte sea algo verdadero, o sea, que suceda como un hecho concreto, a veces decepcionante, pero así son los hechos, así es la realidad, y eso genere una vocación por los hechos, por entenderlos y tratar de descifrar el posible futuro y el pasado.
de un individuo, ¿no? Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir, gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes y a María Cristina García Cepeda por recibirnos, a María, a Sergio, a Juan, felicidades a Gabriel, buenas noches.